Bueno, bienvenidos a Última Palabra. Hoy está con nosotros Enrique Peñalosa, precandidato a la presidencia de la República. Él ya ha sido precandidato varias veces y ha sido alcalde de Bogotá, la capital, 2 veces. Doctor Peñalosa, ¿por qué insiste una vez más en ser presidente si a usted lo que le gusta es ser alcalde? No, yo estoy convencido que puedo transformar a Colombia, que puedo poner a Colombia en otro nivel, donde acabemos con la pobreza, donde mejoremos radicalmente la seguridad. Lo que yo he demostrado en la alcaldía es que sé hacer, de verdad, que soy un gerente público que produce resultados y que le mejora la vida a la gente, que yo creo que es lo que los ciudadanos deberían escoger. En este momento lo que tienen que escoger es si quieren alguien que habla o alguien que hace y produce resultados, y que ha demostrado que en el gobierno produce resultados. Entonces usted más o menos lo que está planteando es que la gente, en lugar de mostrar hechos o realmente evidenciar sus logros, lo que se dedica es a pelear y a simplemente prometer. Exactamente, yo creo que aquí hay mucho de circo. Si alguien va, yo en este momento lo que estoy es pidiéndole un trabajo a los colombianos. Y cuando uno va a pedir un trabajo, más que decir que lo que yo voy a hacer, lo que dice es que lo que yo he hecho es mucho más elocuente, porque prometer cualquiera se inventa cualquier cosa. Hace pocos días oía que Gustavo Petro decía que iba a hacer un ferrocarril desde Villavicencio hasta la costa. Puede mañana prometer que pone un astronauta colombiano en un cohete nacional en Marte. Cuando yo me enfrenté a él en la campaña de la alcaldía, él prometió y dijo 1000 veces que iba a hacer 1000 jardines infantiles. Y luego hizo 5 mal hechos con contenedores que ni tenían servicios públicos. Entonces yo creo que si los colombianos lo que quieren es circo, si lo que quieren es alguien histriónico que acusa a unos supuestos dirigentes que han manejado este país por 300 años y que no se han preocupado por los pobres, o otro que dice groserías y le pega cachetadas a los concejales y demás. Entonces, si lo que les gusta es el show, pues hay unos candidatos. Yo le digo, Peñalosa es un candidato aburrido, porque lo único que hace es trabajar desde temprano hasta tarde y produce resultados de verdad. Y, por ejemplo, comparémoslo con tantos otros candidatos que han sido alcaldes. A ver quién es el que mejoró más la vida de los ciudadanos más necesitados. Ya o sea que usted se autodefine de pronto como aburrido, pero otros lo consideran es arrogante. ¿Usted cree que a qué se debe esa percepción? Creo que demasiados políticos lo que quieren es el poder, no tienen ni idea para qué, quieren poder. A mí, en cambio, me obsesiona sacar adelante ciertos proyectos, hacer ciertas cosas con las que yo sueño, que creo que van a mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, yo no es tan fácilmente como otros que dicen que sí a todo, sino que realmente defiendo mis ideas, porque lo que yo busco es implementar un proyecto de sociedad. Tengo unas convicciones que luego de muchos años de estudio, de mirar ejemplos en otras partes, entonces me parece que con demasiada facilidad los políticos tienden a decir sí a todo. Entonces eso tal vez a veces se percibe como arrogancia, cuando el político dice, no, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay que hacer esto, aunque a usted no le guste. Pero de hecho, los sueños suyos, reconociendo que usted puede ser un soñador y que ha ejecutado algunos de esos sueños como Transmilenio, las bibliotecas, varios ejecuciones más, tiene unos sueños que a veces suenan como lunáticos. Le voy a dar un ejemplo, el del Sendero de las Mariposas, yendo desde el Cerro de Monserrate hasta La Calera, pues ahí uno se arriesga a que lo pelen facilito en la mitad de esa montaña. Las condiciones de seguridad no están dadas en Colombia para ese tipo de proyectos. Y otro es el paseo sobre el río Bogotá, que de alguna manera, por razones de salubridad, pues suena un poco absurdo.
De hecho, la alcaldesa de Bogotá eliminó esos proyectos para ser ejecutados en la ciudad. ¿No cree usted que a veces se le va la mano en soñadera? No, creo que los sueños los he convertido en realidad. Por ejemplo, cuando hicimos las ciclorrutas, no había ciclorrutas en el mundo, solo en unos países del norte de Europa. Eh, y eso parecía loco y hoy en el mundo entero es la moda, en el planeta entero. Eh, el Transmilenio ha sido adoptado en más de 300 ciudades del mundo, copiado de Bogotá. Pero me parece que esos temas que usted menciona, Pablo, son importantes. Primero, la seguridad. La seguridad la mejoramos radicalmente. Nosotros reduje la tasa de homicidios de 17 por 100.000 habitantes a 12. De lejos la mayor reducción de cualquier otra gran ciudad colombiana, y Bogotá quedó de lejos con la tasa más baja de homicidios de cualquiera de las grandes ciudades colombianas. Entonces, la seguridad también se mejora cuando la gente sale a la calle. Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de los Andes que muestra que en los alrededores de las 170 canchas de fútbol en pasto sintético iluminadas que hicimos, la delincuencia se redujo en 88%. Es un estudio de la Universidad de los Andes, objetivo. Entonces, a veces hay proyectos, por ejemplo, el río Bogotá. Usted está contaminado, entonces es absurdo pensar en hacer un gran parque lineal a lo largo del río Bogotá. No, es que el río Bogotá, como los ríos en todas las ciudades del mundo, es un río que ya es un río hecho en gran medida, que incluso puede ser perfectamente de 60 metros. Todo estaba financiado, diseñado, que la ciudad crezca en el borde del río. Nosotros dejamos totalmente lista la gran planta que va a descontaminar por completo el río Bogotá. Dejamos los diseños en fase 3, dejamos los recursos, dejamos el convenio. Bogotá aportó el doble de lo que le correspondía, lo firmamos con la CAR y demás. Entonces está el convenio listo. Eso va junto. Descontaminar el río, y como Bogotá va a duplicar su tamaño en los próximos 40 años, entonces que sea la columna vertebral como en las grandes ciudades del mundo, que haya apartamentos, que haya un gran parque, cafés, que la gente monte en bicicleta. Además, eso puede continuarse al sur de Bogotá, a otros municipios, y al norte también. 100, 150 kilómetros de parque lineal que le cambian la vida a la gente. Porque es que usted toca un tema muy interesante. Esos sueños es para que los ciudadanos vivan mejor, para que estén más felices, que tengan contacto con la naturaleza. Eso vamos a hacer no solamente acabar con la pobreza y mejorar la seguridad radicalmente, como lo hicimos, sino lograr que los ciudadanos hagan más música, más deporte. Por eso hicimos, por ejemplo, cientos de campos deportivos. Los centros Felicidad con piscinas olímpicas, salas de música, de danza, que los ciudadanos tengan contacto con la naturaleza. Ahora, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en las ciudades colombianas? Para dar un ejemplo concreto. Los ciudadanos necesitan contacto con la naturaleza en todas las ciudades colombianas, y 8 de cada 10 colombianos viven en ciudades. ¿Pero a dónde van? ¿A dónde va una familia el fin de semana? ¿Una pareja de novios? ¿A dónde va? A tener contacto con la naturaleza. El que no tiene una finca, el que no tiene un club para ir, en fin, ¿a dónde van los ciudadanos? Entonces es necesario comprar unas grandes extensiones de miles de hectáreas cerca de las ciudades, en unos sitios bien bellos, como el parque que vamos a hacer alrededor del lago de Tominé, para que los ciudadanos puedan ir al campo, que los niños puedan ver los grillos, que las parejas puedan ver las estrellas al atardecer y darse besos. Que eso es algo que se puede hacer, que es práctico, que es concreto, y que le va a mejorar radicalmente la vida a esos decenas de millones de colombianos que viven en las ciudades. Compran una moto, un carro con esfuerzo para salir de paseo. ¿Y a dónde van? No tienen a dónde ir. Entonces son cosas de las que no se hablan en las campañas, pero que puede que suenen un poco distintas de la discusión tradicional, pero estoy convencido. Por ejemplo, nosotros en Tierra para Parques, yo como alcalde compré
más tierra para parques que todos los demás alcaldes de la historia de Bogotá sumados. Pero sus detractores dicen que usted, dado que es un oligarca, pues tiene una visión del bienestar de la ciudadanía, pues muy sesgado hacia una visión de rico, mientras que el país de alguna manera sucumbe en la pobreza, el desempleo, una cantidad de carencias que son muchísimo más urgentes que los parques, sin negar que los parques son supremamente convenientes para que haya una niñez y una juventud sana. Pero esa visión de que usted es un oligarca con una visión sesgada, ¿qué responde? Bueno, primero que todo, no soy un oligarca. Me encantaría ser un oligarca. Cuando fui estudiante, por ejemplo, trabajé más de 2 años de obrero raso en construcción, trabajé en otros tantos trabajos, todos mis posgrados en Francia, trabajé en hoteles de 4 noches a la semana, una semana, 3 la siguiente, y en decenas de trabajos más que no vale la pena mencionar, y no soy oligarca, pero no importa, insisto, me encantaría, no veo que tenga nada de malo si alguien tiene dinero. Pero no lo tengo desafortunadamente, pero perfecto que sea así. Pero más bien es lo que yo he hecho para mejorar la vida de los pobres. Yo he hecho más por los ciudadanos más necesitados que cualquier otro alcalde en Colombia. También en legalizaciones de barrios informales, legalicé más barrios informales, 10 veces más que el siguiente alcalde. Pero no solo legalizar, sino colegios extraordinarios y batallas por construir igualdad. Transmilenio, por ejemplo, es antes que nada un símbolo de democracia. Por primera vez con Transmilenio, el ciudadano que usa el transporte público va más rápido que el que va en un carro de lujo. El carro de 500 millones de pesos está en el trancón y el Transmilenio le pasa a toda velocidad al lado. El niño le puede hacer así. Además de que también contratamos el Metro de Bogotá que está en construcción en este momento. Pero además de peleas por la igualdad. Como por ejemplo, incluso el club más exclusivo de Colombia, el Country, compramos a la fuerza los campos de polo para hacer un parque público. No hay ningún alcalde que haya dado una pelea como esa, pero entonces a mí lo que me parece es interesante es que comparemos. Por eso yo digo que esta campaña es un ejercicio de laboratorio, es perfecta. Tenemos muchos alcaldes. Entonces, ¿quién ha dado más batallas con los poderosos para mejorar la vida de los más necesitados? Que a mí casi me tumban por quitar los carros de las aceras para hacer respetar a los viejos, a las personas en silla de ruedas, a los niños, a los peatones, a los ciudadanos más humildes que son los que más caminan. Entonces, en Colombia entera ahora tenemos que trabajar por las regiones más necesitadas, pero además es trabajar de verdad, haciendo, no hablando, haciendo obras, haciendo carreteras para que los campesinos, mejorando las vías de penetración o vías terciarias para que los campesinos saquen sus productos al mercado, haciendo vivienda. Por ejemplo, en vivienda, en la alcaldía hicimos proyectos de cientos de miles de viviendas con el mejor urbanismo de Colombia, barrios populares mucho mejores que los de estrato 18. En Bosa, en Metrovivienda Recreo, en Metrovivienda Porvenir, con el proyecto Lagos de Torca, cientos de miles de viviendas populares con un urbanismo, con una calidad de ciudad mucho mejor que la de los barrios de ingresos altos. Bueno, pero entonces sus detractores dicen que usted es un oligarca y que ve los sueños desde la perspectiva de un ricachón. Y esos, digamos, que pueden ser los de izquierda o la gente más humilde. Y los ricos lo consideran un mamerto que les expropia los clubes a los ricos, que es medio izquierdoso. Usted es un incomprendido, según eso. Yo sí busco la igualdad, pero no con odio. Digamos, cuando expropiamos los terrenos del Club del Country, sin odio, no es en contra de nadie. Era para mejorarle la vida a los ciudadanos que no tenían una gran zona verde donde ir. Esto no es un tema, aquí la democracia, el principio más importante de la democracia es que el interés general prevalece sobre el particular. Entonces,
yo sí creo que volvemos al punto más importante. Lo que se está escogiendo en este momento, en esta elección presidencial, no es entre la izquierda y la derecha, sino es entre alguien que habla o alguien que hace. Entonces yo por eso le digo a los ciudadanos, por favor, no se dejen echar cuentos. Chávez hablaba muy bonito en Venezuela y la gente decía que no importaba, que votar no importaba porque igual tenían que trabajar. Y vean cómo está Venezuela hoy. Entonces creo que mucho más importante que lo que las personas digan es lo que han hecho. Yo a los colombianos, de nuevo, incluso hay unos mucho más simpáticos, volvemos que Peñalosa. Pero si alguien va a hacerse una cirugía, ¿qué prefiere? ¿Qué médico escoge? ¿Uno que es muy simpático y que habla mucho? ¿O uno que ha hecho 300 cirugías exitosas, como la que se van a hacer? Entonces, yo, los colombianos, lo que sí saben es que amo a Colombia, que amo, que lo hago con pasión y que he mejorado de verdad la vida de los más necesitados. Y eso es lo que hay que hacer en Colombia ahora, hacer. Entonces, ese es el desafío. Vamos a hacer juntos y vamos a poner a Colombia como un país avanzado, con mucho más inversión, con más empleo, que vengan además cientos de miles de turistas, porque aquí va a ser un país seguro y que genere empleo. Entonces, eso es lo que está en discusión. Bueno, pero un segundo, usted nadie va a negar que hizo las bibliotecas, los hospitales, los colegios, las ciclovías, el Transmilenio. Es cierto que usted es un hacedor, en algunas ocasiones poco simpático, como usted lo dice, pero lo cierto es que lo que usted está aspirando a hacer es a tener el empleo más importante del país, y en ese empleo más importante del país hay, usted lo enuncia así, un 20% rural. Nosotros tenemos un país donde de alguna manera la soberanía no existe en más de la mitad del país. O sea, de la cordillera oriental hacia los límites con Venezuela, con Brasil y en parte con Perú, no hay nación, no hay Estado. Por eso la guerrilla y el narcotráfico se lo han apropiado. Y ese 20% de la vida rural, en gran parte son los que por necesidad o por y romanticismo se han quedado en el campo y no tienen los servicios y viven totalmente marginados de lo que podríamos llamar la modernización del país. Para esa Colombia rural, para esa Colombia que no es la de las ciudades, donde hay ciclovías y parques y todo eso, para ellos, ¿usted qué propone? La Colombia rural es una prioridad porque allá es donde más pobreza hay, para comenzar. Y para la Colombia rural hay dos cosas. Primero, una es mejorar la vida de nuestros campesinos, que son los héroes. Mejorar la vida, ¿cómo? Mejorar la vida con viviendas de calidad, con educación, con electricidad donde no la hay todavía, con carreteras, con vías, con mejores vías. Entonces, mejorar la vida. Y segundo, mejorar su ingreso con tecnología, mejorar su ingreso con apoyo al mercadeo de sus productos, mejorar su ingreso, logrando que, por ejemplo, muchos de los productos que producen los campesinos necesitan desarrollos tecnológicos, los frutales, por ejemplo. Entonces, se necesita mucho más investigación agropecuaria. Entonces, los campesinos son una prioridad y vamos a demostrar que se puede mejorar la vida de los campesinos. Hay que hacer unas inversiones muy importantes, cumpliendo además con el acuerdo de paz, que aun con o sin acuerdo hay que hacerlas, en los 170 municipios PEDET. Se están llevando a cabo unas inversiones muy grandes, hay que invertir como casi 20 billones de pesos, hay que invertir en estos municipios, que es donde están algunos de los problemas más graves de Colombia. Entonces, por supuesto que nuestros campesinos son una prioridad. Pero su papá en el gobierno de Gerard Restrepo estuvo muy cerca de la reforma agraria. Y de alguna manera quienes critican la situación del campo, entre esos su contendor Petro, dicen que esto obedece a que hay extensiones de tierra en manos
de latifundistas improductivos, etcétera, y que la pobreza en el campo se debe a una mala distribución de la tierra. Usted habla de pañitos de agua tibia como tecnología, como de alguna manera capacitación. Las vías sí son una necesidad para que el campo sea competitivo, pero uno no logra entender cómo en Colombia, que es un país con una potencial agrícola monumental, haya la pobreza que hay y el libre comercio nos esté asfixiando, porque todo lo que viene del exterior es mucho más barato. ¿Usted iría en contra de los TLCs que afectan tanto al productor del campo? En algunos casos, por ejemplo, es absurdo que nosotros tengamos papas fritas congeladas importadas en los supermercados colombianos. Entonces hay que inventarse lo que sea para que eso no ocurra y apoyar a los productores colombianos para que tengamos papas producidas en Colombia que sean las que se vendan acá. Pero se botan en las carreteras. Por eso es que se necesita que se procesen y se congelen y se mercadeen adecuadamente. Pero es muy importante el tema de la tierra. Me encanta que usted haya recordado que mi padre fue el símbolo de la reforma agraria en Colombia. A mí en el colegio me dan en la jeta, por así decirlo, porque le estaban incorando, que era como se decía en esa época, ya eso no se acuerdan, sino los que tienen más de 60 años tal vez, las fincas a los grandes propietarios para dividirlas. En este momento es perfectamente pueden convivir la agricultura de grandes extensiones con los pequeños campesinos, pero los campesinos sí necesitan la garantía de la propiedad regularizada de su tierra. Todo el catastro, el registro, ese es un programa que se está llevando a cabo que es muy importante, que también quedó firmado entre otras en el Acuerdo de Paz, que es muy importante, ¿no? Que se garantice la propiedad de la tierra a los campesinos, pero de nuevo, en este momento lo que menos importa en la agricultura moderna casi es la tierra. Aquí cuesta mucho más, es lo que hay que hacerle a la tierra, distritos de riego, aquí lo que hay es capital que hay que invertir, tecnología, químicos, etcétera. Entonces, la tierra no es suficiente, es necesario dar todo el apoyo. En algunos casos, por ejemplo, se puede hacer sustitución incluso de producción de coca con precios de sustentación, no en todas las regiones, pero muchas personas piensan que la coca es un gran negocio para los campesinos. No, es un pésimo negocio. Realmente a veces es incluso mejor negocio sembrar otras cosas, pero los grupos armados de matones son los que los obligan a sembrar coca. Entonces, si es posible en algunas regiones, como por ejemplo la región alrededor de Tumaco, del Pacífico, hay muchos cultivos que pueden servir para agricultura campesina y sustitución de coca, como palma africana, en pequeñas extensiones, como producción de cacao, con precios de sustentación que puede dar el gobierno. Entonces, todo esto es posible, pero también la gran agricultura, eso que dice Petro, por ejemplo, es un cuento que es que hay unas grandes extensiones y que la gente no está haciendo nada de vagos. No, aquí en Colombia somos empresarios y cuando algo no se produce es porque hay algún obstáculo. A veces faltan carreteras, a veces falta crédito, a veces los precios no son suficientemente buenos, pero sí, por ejemplo, en el llano se necesitan grandes proyectos agropecuarios y son para proyectos empresariales, ¿no? Grande agricultura. Y en otros casos, por ejemplo, los campesinos producen frutales, como mencionaba hace un rato. Frutales que tienen problemas que necesitan investigación. Eso no es un tema menor. Usted dijo que eso era un tema menor. No. El lulo, por ejemplo, o el tomate de árbol. En general, ¿qué es lo que está pasando? Algunos productos campesinos cada vez se consumen menos. Por ejemplo, se consume menos papa a medida que la sociedad es más rica. Se consume menos panela. En cambio, se consume más frutas. Pero los frutales necesitan investigación técnica. Resulta que el lulo no tiene ningún desarrollo de híbridos, ni nada de eso, ni el tomate de árbol. Entonces es necesario, después de 4 o 5 años de sembrarlo en un sitio, esa tierra ya no sirve para nada y toca dejar de sembrarlo por 20 años. Entonces se necesita el tema de la investigación técnica. Agrosavia es una entidad del gobierno nacional que es crítica para mejorar el negocio de los campesinos. Entonces se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que puede haber agricultura de grandes empresas agropecuarias en el campo de cientos y miles de hectáreas y también puede haber
unos campesinos tecnificados, con apoyo del gobierno, con mejores vías de penetración, con mejor mercadeo de sus productos, con más investigación, etcétera. Ya que habló usted del candidato Gustavo Petro, él ha propuesto que no se vuelvan a producir hidrocarburos ni minería, que se pare la exploración por ahora y llegará un momento en que se pare la explotación. ¿Usted cree que, como lo propone él, de alguna manera la sustitución de esas divisas sea compensada por cultivos como el aguacate o el turismo? ¿Usted tiene fe en ese tipo de agricultura y de ingresos por servicios? Eso es completamente absurdo. Los colombianos tenemos un dinero debajo de tierra, guardado bajo tierra, que es el petróleo, que es el carbón. Entonces, en el mundo entero, poco a poco, va a usarse menos, pero mientras haya mercado para eso, por supuesto que hay que producirlo y hay que sacarlo y hay que venderlo, porque con eso se hacen carreteras, con eso se hacen hospitales, con eso se hacen colegios. En este momento, parte importantísima de los ingresos del gobierno nacional provienen de los hidrocarburos. Y en Europa, por ejemplo, hay hidrocarburos, por ejemplo, en buena medida se utiliza el gas. Hay unos gasoductos gigantescos que van desde Rusia hasta Alemania, Francia, etcétera, porque siguen consumiendo gas. Por ejemplo, en los hogares colombianos, ¿qué tal que no se tuviera gas? En este momento tenemos más de, gracias a las inversiones que se hicieron en los últimos 20 años, nosotros tenemos 20 millones de hogares colombianos, como más de 10 millones de hogares colombianos que tienen gas a domicilio. Y si no tuvieran gas, tendrían que cocinar con electricidad y sería muchísimo más caro, sería carísimo. Entonces es absurdo decir que vayamos a dejar, obviamente que poco a poco hay que sustituir. Incluso Colombia ha sido un país muy exitoso generando electricidad eólica, de viento y solar. La Guajira tiene los mejores lugares del mundo para producir energía con viento y en cosa de 1 o 2 años vamos a tener el 15% de toda la energía producida en Colombia proveniente de energía solar o de viento, de molinos de viento eólica. Entonces usted promoverá las energías alternativas, me imagino, pero también el fracking. El fracking hay que hacer estudios. En este momento se hace fracking en países donde hay unos ambientalistas muy poderosos y científicos y demás, y se hace fracking en Estados Unidos y se hace Ecopetrol. La empresa colombiana es socia de empresas que está haciendo fracking en Estados Unidos. Ecopetrol está haciendo fracking, pero no en Colombia, sino en Estados Unidos. Canadá hace fracking. Entonces, caso por caso hay que estudiarlo, pero la gente en cada municipio donde se podría hacer fracking, si aumenta el petróleo, el gobierno colombiano tendría más recursos para hacer colegios, para hacer carreteras, para hacer hospitales, para que los colombianos tengan más ingresos, para que tengan vivienda. Entonces, si los científicos dicen que es posible, pero no se puede simplemente rechazar el tema. Hay países muy serios donde hay ambientalistas muy poderosos y muy responsables donde se está haciendo fracking. En esta controversia política de estas elecciones e independientemente de las elecciones, usted podría sonar como más de lo mismo. Está proponiendo cosas de las que el gobierno actual y los anteriores han propuesto, y lo que la gente está planteando es que quieren otras cosas. Por eso a los populistas de izquierda y de derecha les está yendo muy bien. ¿Qué respondería usted? Yo lo que le respondo a los ciudadanos es que volvemos. Aquí lo que tienen que escoger si quieren alguien que haga o alguien que hable. Aunque en este momento estamos en el momento de mayor pesimismo en muchos años en Colombia, la realidad es que hoy tenemos las condiciones que no teníamos antes. Hoy tenemos, por ejemplo, pasamos de tener 12 o 13% de los jóvenes entrando a la educación superior a casi 60% de los jóvenes entrando a la educación superior. Tenemos hoy mucho más carreteras, más puentes, tenemos todas las posibilidades para avanzar, para que haya mucho más inversión, para que compitamos en el mundo como ganadores, no como un país de perdedores. Pero aquí lo que se necesita es seguridad, lo que se necesita es buena gerencia, lo que se necesita es hacer obras, hacer. Entonces, yo a los colombianos les digo, mire, aquí más que aquí no vamos a entrar en la discusión
sobre si hay cosas buenas que se han hecho en este gobierno, cosas que hay que mejorar. Aquí lo que yo sí les digo es que miremos quién es el que ha hecho y quién es el que cree que va a mejorar de verdad más la seguridad. ¿Quién es el que cree que va a lograr que haya más inversión? ¿Quién le va a dar más confianza a los inversionistas? ¿Quién es el que cree que va a hacer más obras con cero corrupción? Obras, no de bla, bla, bla. Es que aquí lo que tenemos es un poco de políticos habladores, habladores de carreta. Entonces, comparemos en la alcaldía de Bogotá, ¿quién hizo más obras que le mejoraron la vida a los ciudadanos más necesitados? ¿Petro o Peñalosa? Comparemos, ahora que está de moda nuestro exalcalde de Bucaramanga, ¿qué es lo que hizo en Bucaramanga comparado con lo que hicimos en Bogotá? En términos de salud, de hospitales, de vías, de transporte masivo, de lo que quieran. Entonces, ciudadanos, aquí yo les digo, está bien todo el cuento y el circo y el show, ¿no? Y los odios y culpar al universo, a unos... Y miremos quién es el que ha trabajado con honestidad, que hace de verdad y le mejora la vida a los ciudadanos. Aquí yo, como presidente, simplemente voy a ser un empleado, 4 años después me desaparezco, pero el país va a haberse transformado, va a haber avanzado. Aquí vamos a elegir si vamos a progresar, no vamos a elegir a quién odiamos más o a quién amamos más, no. Elijamos a una persona que trabaje de verdad, que sea un buen empleado nuestro como presidente. Pero usted habla de crecimiento, usted habla de productividad, de producción, de una economía que vaya pensando en grande para generar empleo. Pero ¿cómo va a reactivar la economía? Por ejemplo, hablemos de esos temas de la economía. Primero, la seguridad. La seguridad es fundamental para que haya inversión. Segundo, tiene que haber unos impuestos competitivos. Pero, por ejemplo, nosotros en Colombia estamos más cerca del este de los Estados Unidos que México. Eso suena un poco extraño, pero la realidad es que estamos mucho más cerca, especialmente desde la costa atlántica colombiana, estamos más cerca que México. Y México tiene miles de industrias de exportación hacia los Estados Unidos. Nosotros lo que tenemos que hacer es unas megazonas industriales de miles de hectáreas en las costas colombianas para traer a muchas de esas industrias que están regresando, que están trayendo de China a sitios más cercanos y más confiables para los Estados Unidos. Nosotros tenemos un TLC, entonces podemos lograr esas producciones. Miremos cómo se genera empleo con seguridad. Por ejemplo, hay 2 países que nosotros nos sentimos muy grandes y que los vemos pequeñitos, República Dominicana y Costa Rica. República Dominicana y Costa Rica tienen un ingreso per cápita que es el doble del colombiano. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues que los ciudadanos básicamente haciendo el mismo trabajo ganan el doble que en Colombia. Y en buena medida lo han logrado con turismo. Y Colombia tiene todas las posibilidades de turismo, tanto de turismo de playa, cultural, tenemos la música, tenemos el turismo ambiental que se ha hecho en Costa Rica, la riqueza, es el mayor tesoro que tenemos nosotros en Colombia, nuestra biodiversidad. Aquí podemos tener cientos de miles de turistas, amantes del medio ambiente, de la cultura colombiana, si tenemos seguridad y si concientizamos a nuestros ciudadanos de que los turistas traen empleo. Entonces, ahí hay 2 ejemplos concretos. Industrias de exportación aprovechando lo que se llama el nearshoring, el regreso de las industrias que estaban en China hacia los Estados Unidos o países cercanos. La cercanía que nosotros tenemos, la cercanía a nada. Es que en Barranquilla, vuelvo a insistir, estamos mucho más cerca de la costa este de Estados Unidos que México. Pero usted habla de megazonas industriales, usted habla de turismo, pero pues eso necesita unos estímulos. En Colombia no hay ni siquiera un ministerio de turismo, hay un viceministerio de turismo que es de segundo orden absolutamente irrelevante. La Corporación Nacional de Turismo, que era el ente que en alguna ocasión se fundó para promover eso, desapareció. Las megazonas industriales, ¿cómo se van a estimular? ¿Son privadas? ¿Son públicas? Hábleme de cómo va a estimular el crecimiento económico, no de cómo podríamos llegar a ser ricos si no me dice qué es lo que va a hacer desde el Estado. Es que para el turismo e incluso para la inversión también lo más importante es la seguridad. La seguridad. Cada turista que atracan, se nos van miles de turistas y de empleos. Entonces, aquí vamos a mejorar radicalmente la seguridad. Y vamos a mejorar la seguridad, primero que todo,
acabando con eso de que los bandidos capturados son excarcelados y con una serie de reformas que no sé si hay tiempo aquí de explicar, pero básicamente... No, si hay tiempo, pero contésteme primero lo del estímulo para que haya las zonas Bueno, megaindustriales, para las que haya zonas turismo, para que industriales, haya las megazonas crecimiento y industriales, recuperación. aquí puede haber algunos beneficios tributarios para la exportación, para las empresas de exportación netamente, ¿no? Zonas francas. Puede ser, pero para que sean solo para la exportación. Pero también tiene que haber unos créditos especiales y puede el gobierno ser empresas mixtas, que el gobierno invierta, que el gobierno pueda ayudar a la compra de la tierra, incluso con procesos que de compra forzosa si es necesaria para las grandes extensiones, estas grandes plantas de tierra y de estos grandes bloques de tierra y la infraestructura, porque tienen que tener toda la infraestructura necesaria. Entonces, en el mundo eso está inventado. Este tipo de zonas industriales se han hecho en muchas partes del mundo. Entonces, pueden ser privadas, pueden ser del gobierno o mixtas, ¿no? Entonces, pero el gobierno tiene que estar del lado. No es que llegue un privado a ver dónde es que consigue un lotecito. No. Aquí el gobierno es el que tiene que decir el sitio óptimo para esas megazonas industriales. Y esas tierras se van a comprar y se van a dedicar a eso, como se hace un aeropuerto o una carretera. Es un proyecto de interés nacional. Y puede haber inversionistas privados para hacer todos los desarrollos, pero claramente no es simplemente decirle a los privados, vengan, invierten en Colombia, no. Aquí va a haber unos proyectos donde el gobierno va a ser el líder del proyecto. Bueno, entonces me habla de que el proyecto va a estar, el gobierno va a estar a la cabeza de acompañamiento de esos proyectos. Hábleme de la parte de ingresos. ¿Cómo hacemos para que el Estado tenga los ingresos crecientes necesarios para ese fomento que se está necesitando para las industrias? Porque las zonas industriales o megaindustriales que usted habla solamente para exportación, vaya y venga, esos son proyectos, macroproyectos como los que le gustan a usted, que muy probablemente puede que los pueda hacer, pero la pregunta es para los otros que no se pueden meter en eso y que hoy en día están con unos mercados deprimidos o por los TLCs o por las circunstancias económicas o de exceso de impuestos o de falta de competitividad. ¿Cuál sería su política para esos que no son las megazonas industriales? Bueno, vuelvo a señalar, aquí tenemos que tener antes que nada la claridad de que solamente con inversión privada es que vamos a acabar la pobreza y vamos a tener mejores ingresos. No existe otra solución. El gobierno no es el que va a arreglar el tema. El gobierno crea las condiciones y claramente hay que buscar que tengamos unos impuestos competitivos con el resto de los países del mundo, que tengamos seguridad, que tengamos la infraestructura básica, que tengamos la educación. Hay que fortalecer, por ejemplo, hay que darle mucho apoyo al SENA. La educación es fundamental. Hay que, por ejemplo, lograr que incluso desde la educación básica, nosotros tenemos que destetarnos de FECODE. Tenemos que mejorar la calidad de la educación de nuestros jóvenes. Y yo lo he hecho de verdad. Por ejemplo, yo no solo construí más de 80 colegios espectaculares, sino que 35 colegios que hoy están funcionando con el esquema de concesión, es decir, que los administran los mejores colegios públicos construidos por la alcaldía, que son administrados por los mejores colegios privados y por la Universidad de los Andes, que producen resultados extraordinarios, no solamente en términos académicos, sino en términos de baja deserción escolar, baja tasa de embarazos en adolescentes, baja tasa de drogadicción, etcétera. Pero nosotros tenemos que destetarnos de FECODE, porque FECODE está siendo un obstáculo para que mejoremos la calidad de la educación. Estos colegios son tan extraordinarios que incluso los contratos se vencían en la alcaldía Petro y era tan enorme la presión de las comunidades que a Petro le tocó renovar los contratos con estos colegios. Entonces, educación de calidad también es fundamental, tanto a nivel del colegio como de la universidad, más bilingüismo. Todo esto contribuye a que haya... Ahora bien, creo que en lo que sí deseable es que no haya más reformas tributarias. Bueno, pero entonces esos impuestos competitivos de los que usted habla, ¿qué serían? ¿Más o menos impuestos? Y usted sabe a qué se está teniendo porque el paro nacional contra la reforma tributaria fue monumental y entre esos fomentado por FECODE. Pero la pregunta es, en esa mezcla peligrosa de cóctel de decir que me voy a destetar de FECODE y voy a poner impuestos competitivos, ¿usted sí sabe lo que está proponiendo, en lo que se está metiendo? Yo creo que lo ideal
es no hacer más reformas tributarias. Colombia ya tiene unos impuestos más que suficientemente altos y los impuestos, los ingresos van a crecer en la medida en que haya más empresas. La única manera de que el gobierno tenga más recursos es que se paguen más impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Las empresas o las personas que trabajan en las empresas. Es claro que en Colombia los impuestos a las empresas son muy altos, son demasiado altos, mucho más altos que en los demás países de la OCDE. Lo ideal es que los impuestos a las empresas sean más bajos y que más bien sean los dueños de las empresas cuando reciben dividendos y demás los que pagan impuestos. Pero en este momento creo que en lo posible, creo que está mejorando muchísimo el recaudo tributario en Colombia, está aumentando a unas tasas enormes, en buena medida con mecanismos como la facturación electrónica y una serie de reformas que está implementando la DIAN. Entonces, en lo posible, no hacer ninguna reforma tributaria. Ya lo he interrumpido varias veces cuando me habla de la seguridad. Ahora sí hable de la seguridad. ¿Qué propone para la seguridad, para mejorar la seguridad en las ciudades? Bueno, aquí hay dos temas. Si algo que yo viví en el Estado es que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía tienen la capacidad de derrotar a los ampones, a los violentos. En Colombia tenemos dos tipos de problemas de seguridad, uno rural y otro urbano. Lo cierto es que en Colombia, contrario a lo que dicen algunos populistas, el problema en la criminalidad no es por pobreza. Aquí no es un joven que salió a robar para llevarle almuerzo a la abuelita el que roba celulares. No. Aquí en Colombia lo que tenemos son empresas del crimen, crimen organizado. Nosotros desmantelamos cientos de organizaciones criminales en Bogotá. Pero resulta que también hay un problema legal y es que a muchos delincuentes los jueces los dejan libres. Entonces aquí va a ser necesario que algunos delincuentes que no representan peligro para la sociedad, que vamos a tener como medida de emergencia mientras se hacen más cárceles, que tengan más casa por cárcel, brazaletes electrónicos, etcétera, etcétera, y que lo que se sancione más drásticamente sea los delitos a mano armada. Aquí en este momento la ley colombiana hace que se castigue más por el valor de lo robado que por la manera como es robado. Entonces, tiene más sanción el que se roba un carro de lujo que estaba estacionado que el que se roba una bicicleta vieja a mano armada. Eso está mal. Es indispensable que el robo a mano armada sea el que tiene una sanción mayor y no haya ninguna posibilidad que un juez le dé libertad al delincuente. Y más aún, la reincidencia en delitos a mano armada. Entonces, aquí es el eje de la reforma legal, que lo que no va a poder ser excarcelable es la corrupción, para comenzar. Corrupción no tiene ninguna posibilidad de ser excarcelable, ni los que son corruptos desde el gobierno, ni los que son corruptos desde el sector privado que pagan. Segundo, no va a haber excarcelación para los delitos a mano armada y la reincidencia en delitos a mano armada. Eso para el tema de la seguridad. La seguridad urbana también tiene que ver con otras cosas, como ya habíamos hablado, la prevención, las posibilidades de que haya más acceso a la educación, empleo, los campos deportivos, todo eso. Pero aquí también está el tema que usted mencionó hace un rato, que es que Colombia, el Estado colombiano, tiene que tener control total del territorio, con nuestro ejército, con nuestras fuerzas armadas. Aquí vamos a reconquistar prácticamente algunas zonas de Colombia. Aquí no vamos a permitir que una serie de matones, de narcotraficantes, de mineros ilegales y demás, sean los que tienen control de amplias zonas del territorio, como algunas partes de Arauca y demás. Entonces aquí, esto es una guerra. Es absolutamente indispensable que el Estado colombiano tenga el monopolio de la fuerza, del uso de la fuerza, del porte de armas y demás en amplios sectores del territorio colombiano. Hay que reconquistar. No se puede tener progreso, no puede haber paz si no hay seguridad, no puede haber inversión, no puede haber civilización, no puede haber calidad de vida. La seguridad es la máxima prioridad. A los gobiernos los organizan las sociedades más primitivas antes que nada. Es para que den seguridad, mucho más que para que controlen el tránsito o hagan cualquier otro tipo de actividad.
La seguridad tiene que ser la máxima prioridad y eso se logra con liderazgo, se logra con una motivación a nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos tal vez las mejores fuerzas especiales especializadas en combate en la selva en el planeta y hay que motivarlos, apoyarlos, remunerarlos, etcétera. Pero parte del combustible de esa inseguridad, de esa violencia, sobre todo en el sector rural, pero también en lo que usted llama las empresas criminales urbanas, que también las hay en el campo y en las regiones más apartadas, esas empresas criminales tienen un problema muy grande por el combustible del narcotráfico. ¿Cómo va a combatir usted el narcotráfico si usted mismo dice que la lucha contra las drogas está de alguna manera perdida? Yo no he dicho que esté perdida. Creo que es mucho lo que se puede lograr con sustitución de cultivos, pero hay que concentrarse en la producción de cocaína, mucho más que en el tema de la erradicación de cultivos y ese enfrentamiento entre el ejército colombiano y los pequeños campesinos, que además lleva a que se vayan cada vez más selva adentro, destruyan más las selvas, que es ese tesoro que tiene Colombia. Hay que concentrarse en la producción de cocaína o cristalizaderos o como quiera llamarse. Segundo, la exportación, la comercialización. Y tercero, el lavado de activos. El contrabando que hay en Colombia, la mayor parte del contrabando está directamente relacionado al narcotráfico. Es lavado de dinero del narcotráfico. Entonces, ahí obviamente que para Colombia lo mejor sería que logremos que a nivel internacional se despenalice al máximo este tema y que el negocio ese se vaya reduciendo. Pero mientras eso se hace, lo que nosotros sí tenemos es que concentrarnos especialmente en estos tres aspectos del negocio, en el lavado de dinero, en la comercialización y en la producción. Más que en el tema de la producción agrícola. Todos los precandidatos han dicho lo mismo, que mientras se busca una despenalización o una legalización, hay que continuar con el control. Pero entonces, el único que tiene el valor de decir que se legalice la droga es el expresidente Santos. ¿Usted está de acuerdo con esa legalización que él promueve? Pero es que obviamente sería ideal que se legalice. No porque sea buena, sino porque es menos malo que sea legal a que sea ilegal. Es como la prostitución. A la gente, la gente no le gusta la prostitución, pero es mejor que sea legal y que se controle y que haya control de las enfermedades y se proteja a las mujeres trabajadoras sexuales y demás. Entonces, a nivel internacional, en el mundo hay gente muy seria, premios Nobel y demás, que han considerado que es mucho mejor que esto se legalice. Más aún, hay una cantidad de drogas sintéticas que no son drogas producidas con matas de la selva como la coca. Hay miles de drogas sofisticadísimas que se producen en otros países. Entonces, esto no es, por ejemplo, aquí en Colombia hubo miles de muertos, violencia, corrupción, etcétera, por cuando se exportaba la marihuana. Y ahora la marihuana es legal en todos los Estados Unidos, prácticamente. Entonces, esto, si nosotros prohibir, si algo se ha visto con lo que hemos hecho en los últimos 20 años, es que ha fracasado, no ha servido. ¿Qué es lo que podemos hacer distinto? ¿Hacer más de lo mismo? Alguien decía que es un problema psiquiátrico, hacer más de lo mismo y esperar resultados distintos, ¿no? Es completamente irracional hacer más de lo mismo y esperar que va a haber un resultado distinto. No podemos decir simplemente que todo lo que se ha hecho en los últimos 30 años, esta guerra contra los cultivos de coca, además no han servido para nada. Seguimos igual que antes. Bueno, entonces, como yo le decía, usted dice que la lucha fracasó, pero dice que no, pero no importa. Hablemos de la paz. Usted se dice un defensor de la paz y habla de los matones y del tipo de organizaciones criminales que hay en todos lados, entre las cuales me imagino está incluyendo a la guerrilla. La pregunta es, ¿usted qué opina de la paz? Porque está de por medio unas disidencias de la paz, está de por medio el ELN que no la
no ha querido cumplir las condiciones o requisitos que le pone el gobierno, más otra cantidad de organizaciones que posan de guerrilleras. ¿Usted cómo manejaría la paz? Aquí en Colombia, como usted mismo ha mencionado, ha habido tanta violencia en los últimos 50 años, en buena medida porque las actividades criminales en zonas rurales muy difíciles de controlar han sido hiperrentables. Ha sido un extraordinario negocio la minería ilegal, la coca, etc. Entonces, es difícil uno pensar que simplemente eso, obviamente son actividades criminales que son distintas de lo que hubo acá también, que eran guerrillas armadas, digamos, más o menos ideologizadas. Entonces, una cosa es el proceso de paz, el acuerdo de paz. Creo que la JEP más y más irá mostrando que también condena a delincuentes, que condena crímenes de lesa humanidad, que claramente exigirá que la guerrilla cumpla los acuerdos, por ejemplo, en cuanto a la verdad, en cuanto a decir la verdad, ¿no? Como mínimo, ni ojalá también en entrega de bienes, que tampoco se ha cumplido adecuadamente. Pero sí, creo que en las zonas del país en donde no había producción de coca, la paz ha sido muy exitosa. La paz ha sido muy, aquí incluso en Bogotá, para no ir más lejos, todo el sur de Bogotá, el páramo de Sumapaz, que era una zona controlada por décadas por grupos armados donde había secuestradores, etcétera. Pues ahora es una zona, incluso hasta la misma Uribe, el municipio de La Uribe, que colinda con Bogotá, donde era el sitio donde tenían las FARC su principal comando. Santuario, comando, como sea. Ya ahí en esos sitios ha sido bastante exitosa la paz. Entonces creo que yo personalmente he estado, por ejemplo, ido al cañón del río Güéjar en el municipio de Mesetas, uno de los 4 municipios de la zona de distensión, una zona bellísima, espectacular, donde ahora hay mucho turismo ambiental y hay paz porque no hay coca. Entonces, hay cosas de la paz que tienen que hacerse con o sin acuerdo de paz, como hacer inversiones en los municipios PEDET, que son de los municipios más pobres de Colombia. Entonces, creo que más aún, pero la discusión de la paz yo creo además es una discusión del pasado. Es como discutir si uno está de acuerdo o no con la paz, es como discutir si quién tenía razón, si Bolívar o Santander. Eso ya es del pasado. Aquí lo que tenemos es un acuerdo firmado. El Estado colombiano es un Estado serio, está cumpliendo. El gobierno del presidente Duque está cumpliéndolo. El acuerdo está haciendo unas inversiones gigantescas a cargo de Emilio José Archila. Se están haciendo unas inversiones enormes. Se está cumpliendo con el acuerdo. O sea que no es nada excepcional decir que hay que cumplir con el acuerdo de paz. Bueno, pero el gobierno, este gobierno en particular, ha denunciado insistentemente y parecería por los hechos que tiene razón en que Venezuela está entrometido en el tema del conflicto tanto por el narcotráfico como por el estímulo a los grupos armados que se nutren de los servicios de Venezuela para actuar aquí y de la protección del Estado venezolano. Usted ha dicho que debemos renovar las relaciones con Venezuela, que tenemos que darle tranquilidad a Venezuela para que no sienta que les vamos a dar golpe de Estado o una intervención militar, pero que hay que renovar las relaciones con ellos. ¿Cómo se logra eso si es un hecho que están infiltrados los venezolanos en Colombia y protegiendo a las guerrillas o grupos de bandidos en Venezuela? En este momento, hoy, mientras usted me hace la entrevista, Rusia y Estados Unidos están a punto casi de entrar en guerra por cuenta de Ucrania. Y hay una embajada de Estados Unidos en Moscú y otra de los rusos en Washington. Entonces, uno no tiene relaciones solo con los países amigos con los que está de acuerdo. Estados Unidos tiene relaciones con países que son dictaduras en muchísimos sitios del mundo, tanto amigas como enemigas. Entonces, aquí tener relaciones con Venezuela no significa ningún respaldo al régimen venezolano, que claramente no es un
gobierno democrático, pero es el gobierno de ese país. Lo que es cierto es que los venezolanos también tienen temor de que Colombia vaya a intervenir militarmente en equipo, en alianza con los Estados Unidos o de otra manera para tumbar al gobierno venezolano. Entonces eso también los estimula a ellos para intervenir en Colombia, para distraer por lo menos a las Fuerzas Armadas colombianas y demás, posiblemente, y yo sí lo considero y lo creo, incluso en las revueltas que hubo aquí en las ciudades colombianas y demás, porque entre más entretenidas estén las Fuerzas Armadas y la policía colombiana, pues menos van a tener tiempo de pensar en intervenir en Venezuela. Entonces yo creo que perfectamente vamos a hacer un acuerdo donde les decimos, mire, ustedes no se metan acá, nosotros no nos metemos allá. Hay muchísima gente que vive de negocios en la frontera, que en la medida en que esté lo más normalizado posible, vamos a poder lograr que estos ciudadanos sufran menos, independientemente de que sean venezolanos o colombianos, que haya el mayor comercio posible, en fin, de manera que esto no es de nuevo, es en muchas situaciones en lo que hemos hablado, lo que hay que hacer es menos malo. Ya, pero Tener relaciones con Venezuela no significa respaldar al gobierno de Venezuela, pero en este momento tener relaciones con el presidente Guaidó, pues eso no es serio. Claramente el presidente Guaidó no es el presidente de Venezuela. bueno, usted dice, a mí me parece un poco ingenuo, con todo respeto, el planteamiento de nosotros no nos metemos allá y ustedes no se metan aquí, pero cuando uno cree que puede existir el cartel de los soles y que de alguna manera miembros del Estado venezolano, en alianza con los grupos armados colombianos, están involucrados en el negocio del narcotráfico, creer que con ese simple compromiso formal se va a desaparecer la injerencia de Venezuela o el apoyo de Venezuela a los grupos de bandidos que están hoy dedicados al narcotráfico, suena un poco inocente. Es que yo creo que tiene que ser un buen negocio para ambos lados. Y no es que todo se vaya a quedar perfecto ni se vaya a arreglar y va a quedar de una situación perfecta. Desafortunadamente, este conflicto Colombo-Venezuela ha llegado a un extremo en donde nosotros somos unas fichas. Entonces estamos en el juego geopolítico. En este momento entonces están peleando allá en Ucrania los países de Europa del Oeste con Rusia y entonces, y así de alguna manera hay muchos casos en donde Venezuela también y Colombia somos una ficha. Entonces allá está en el juego que en teoría los rusos están de un lado y los chinos apoyan a Venezuela y los iraníes y los Estados Unidos a Colombia. Y entonces terminamos una pelea que ni siquiera es la nuestra. Yo sí creo que es posible, no es llegar a una situación perfecta, pero sí es posible, creo, estoy convencido que hay cosas que a ellos les convendrían y que a nosotros nos convendrían también. Si logramos, es mejor tener unas relaciones para minimizar, no solucionar, pero reducir el daño que hay hoy. Yo estoy convencido. Desescalar. Desescalar, hay peleas que no son la nuestra, como por ejemplo la suya, que dijo recientemente que la alcaldesa de Bogotá es un desastre. Le doy la oportunidad de que aclare esa afirmación que los bogotanos, algunos no entendieron y lo creen que es algo más personal que administrativo. No, yo no tengo nada personal contra Claudia López. Pues aunque ella me agrede, ella sí desafortunadamente sí dice cosas personales con mucha frecuencia, calumnias y demás. Yo tengo desacuerdos que me parecen graves. Me parece grave, por ejemplo, que haya congelado el proyecto de la troncal séptima, que era crítica. Ahora que estuve, por ejemplo, una noche en el Hospital Simón Bolívar con el tema del COVID al norte de Bogotá, la inmensa mayoría de los trabajadores en ese hospital se ahorrarían 1 hora de viaje al día si hubiera Transmilenio séptima. Y los cientos de miles de ciudadanos que están al norte de Bogotá, que utilizan Transmilenio, se ahorrarían pues cientos de horas al año. Proyectos que eran una belleza, proyectos que canceló la alcaldesa, como por ejemplo el Parque de San Rafael. Los ciudadanos necesitan contacto con la naturaleza. Entonces tenía diseños, tenía recursos. Bueno, pero adicional al parque de San Rafael, hablemos un poco de la LOI, de esos temas que terminaron bloqueados. Y yo creo que después de eso ya nos despedimos agradeciéndole la gentileza y el haber soportado con paciencia y estoicismo en mi estilo. Me parece grave que, por ejemplo, el POT haya eliminado
una vía que estaba reservada en Bogotá desde hace 60 años, la LO, que yo como alcalde es el único que había comprado predios, estaba comprado más de la mitad de los predios de la LO, una vía de 100 metros de ancho, de 10 carriles, que es crítica para desembotellar Bogotá, atraviesa Bogotá desde el norte hasta el sur y que la parte norte la congeló, entre otras vías que congeló. Me parece muy grave que haya decidido dejar en zona agropecuaria, cuando el DANE mismo confirmó las cifras que nosotros habíamos dado, confirmó que se necesitan más de 1.150.000 viviendas en los próximos 12 años en Bogotá. Que haya decidido dejar como zonas agropecuarias, eso va a expulsar a cientos de miles de ciudadanos de menores recursos a otros municipios, generando un problema de tráfico y ambiental gravísimo. Entonces yo estoy en desacuerdo con una cantidad de estas decisiones que me parecen muy equivocadas, pero eso es un tema que no es personal y habría muchos otros temas, pero que me parecen que son muy graves para el futuro de la calidad de vida y la competitividad de la ciudad de Bogotá. Pero además es que esto ilustra, para terminar, creo que lo más importante, a mí me parece que el gobierno de Claudia López ilustra entre los que hablan y los que hacen, ¿no? Que es un poco lo mismo que con Medellín, con Cali, que es personas que hablan en campaña y que luego cuando llegan al gobierno, pues se ve que para hacer no son tan efectivos. Y eso es lo mismo que nos puede pasar a nivel del gobierno nacional, que los ciudadanos se quedan encantados y felices con unos habladores que hablan sobre todo de odio y que son especialistas en criticar y en condenar a todo el mundo, y que cuando llegan al gobierno lo más increíble es que ya han gobernado algunos de estos candidatos. ¿Y qué es lo que hicieron? Yo no sé los ciudadanos por qué creen que estos candidatos a la presidencia, que son tan especialistas en hablar y en promover el odio, que ya estuvieron en el gobierno como alcaldes y que fueron bastante mediocres, que ahora resulta que van a cambiar a Colombia al paraíso terrenal porque son especialistas en la carreta. Yo lo que los invito es, miren, tal vez algunos que no hablamos tanto, ni odiamos tanto, somos mucho mejores para que no haya corrupción y que haya obras de verdad. Pero, doctor Peñalosa, muchísimas gracias por su entrevista, por contarnos aquí en última palabra sus puntos de vista. Les deseamos mucha suerte en su proceso dentro del equipo por Colombia. Que tengan mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y a ustedes los esperamos con otro candidato para que sigan en los diálogos con los presidenciales. Muchas gracias por su compañía.